requiere una visión multidimensional de todos los eventos que acontecen. Esto no solo por la multiplicación de las crisis, ya sean desde el ámbito financiero hasta el político, moral, etcétera, no, porque estamos viendo una demolición vertical de el sistema mundo que por 5 siglos había dominado el planeta entero. Por eso en esta demolición se están desmoronando no solamente la legitimación institucional que, por ejemplo, había creado Estados Unidos desde 1944 con el Tratado de Bretton Woods, y el dolarcentrismo que prácticamente ha globalizado la economía del dólar y ha impuesto una forma de vida, el American Way of Life, sino también que los credos, los mitos y los dogmas de fe del mundo moderno y del capitalismo se están viniendo abajo. No olvidemos que este tipo de cuarentena a nivel global está echando a tierra las libertades civiles, políticas, el derecho a la expresión, a la protesta. Es decir, esto más parece un ejercicio militar de disuasión estratégica. Más que un fin sanitario, la cuarentena parece tener un fin político premeditado. Y esto es lo que da lugar a las teorías estas de la imposición de un nuevo orden mundial bajo las prerrogativas del poder detrás del trono que ahorita domina el mundo, incluso a los estados del primer mundo, que sería el poder financiero. Por eso, si me siguen la línea de pensamiento, el asunto es hipercomplejo y no puede ser estudiado o analizado desde disciplinas fragmentarias a las que nos han acostumbrado las ciencias sociales. Esto requiere una visión multidimensional. Y por eso decimos, si esto es un ejercicio militar de disuasión estratégica que tiene como fin la imposición de un nuevo orden mundial, de un proyecto político, sin que nadie lo discuta en el mundo y sin tener que consensuar con nadie, entonces estamos frente a un fenómeno geopolítico y solo puede ser estudiado desde esa perspectiva. Muy bien, Rafael. ¿Qué podría pasar más adelante viendo la economía desmoronarse en varios sectores? ¿Qué podría pasar en adelante respecto a esto, a la caída del sistema capitalista? Bueno, no precisamente el sistema en su conjunto es el que apuestan a que se caiga. Lo que están pretendiendo y lo que ya se puede ver por las consecuencias mediatas de la cuarentena, sobre todo en el ámbito de la periferia mundial, los estados periféricos, lo que sí ya se puede entrever es que después de la cuarentena, en un mundo post-pandemia, muchos estados van a entrar en quiebra, pero ya no solamente quiebra económica, porque su aparato productivo, sus circuitos de producción, distribución, consumo, van a quedar seriamente afectados. Entonces, esto va a llevar a una situación de quiebra, pero, como digo, ya no solo económica, sino incluso de un atentado a la propia identidad y cohesión nacional. Porque vamos a salir en el mundo post-pandemia que están planificando los poderes fácticos a una situación de post-guerra. Es decir, el desangramiento económico que producían las guerras ahora lo estaría produciendo, sobre todo en los estados periféricos, esta cuarentena, este confinamiento obligado, esta reclusión obligada, etcétera, de tal modo de que las economías van a quedar seriamente afectadas. Y por medio de las economías, la cohesión e identidad nacional de los estados va a quedar seriamente afectada. Y eso nos va a llevar a una situación en la cual los estados van a tener que inevitablemente ser objetos de crédito que va a hacer lo que el poder financiero ahorita está buscando, hacer ingresar en la economía la enorme burbuja financiera que han creado con el dinero fiat, o sea, el dinero que no tiene valor, que simplemente es dinero impreso,
Eso quieren hacer ingresar en la economía de tal modo de que, al modo del narcotráfico, hagan lavado de ese dinero para que ingrese en el ámbito formal económico. No olvidemos que muchas de las ganancias extraordinarias que tiene el poder financiero están en los offshore, es decir, en los paraísos fiscales. Meter ese dinero a la economía, al sistema económico formal, de la economía mundo, requiere de un evento como el que estamos viviendo para que ese dinero actúe como el Mesías Salvador, que supuestamente sale de la economía, pero cuyo único fin y propósito es incrementar la acumulación de ganancias a nivel global. Entonces, para hacer esto requieren una situación de quiebra mundial para que los estados ya no solamente sean objetos de una deuda clásica, decimonómica, sino que hipotequen esta situación hasta la propia viabilidad de sus propios estados. Es decir, ya no estamos en una situación en la cual los estados por lo menos tengan soberanía relativa. No, se les va a quitar cualquier soberanía, van a tener que hipotecar todos sus recursos estratégicos, naturales, materias primas, pero de modo expedito para el apetito del poder financiero mundial. Esta situación es lo que preocupa y lo que muestra que esto en realidad no es una pandemia, es una plandemia, es algo planificado que nos lleva a una situación de default a nivel mundial y que podría conducir a una situación de desangramiento a nivel mundial de las economías, sobre todo periféricas, e incluso de Europa y Estados Unidos. En este contexto mundial, ¿dónde se ubicaría Bolivia considerando que, bueno, tenemos una crisis sanitaria, pero sumado a esto una crisis política que cada día muestra pues también más movilizaciones de diferentes sectores, vemos militarización en las calles? ¿Cómo influiría en los resultados de las futuras elecciones en Bolivia esta crisis que está viviendo actualmente el mundo? Metodológicamente, siempre hay que ver la situación nacional no al interior de sus fronteras, sino en qué medida esta situación es o está concatenada en la interdependencia mundial. ¿Qué quiero decir con esto? El golpe que ha sucedido en Bolivia hace 6 meses no fue un golpe episódico solo dado en Bolivia. Era un proyecto de largo alcance, porque lo que estamos viendo en Bolivia es básicamente la imagen que ahora el mundo está operando contra el propio mundo. Es decir, los poderes fácticos están poniendo a el mundo en un estado de excepción no declarado, en un estado de conculcación de todas las libertades, los derechos políticos y civiles. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Y ha pasado con supuesta fisonomía constitucional, que era, digamos, la apariencia del asunto. Pero en el fondo estaba orquestándose un asalto, ya no solamente como cambio de gobierno, sino un asalto al sentido mismo de lo que estaba produciéndose mal que bien como Estado plurinacional. No nos olvidemos que el Estado plurinacional es una figura, es un concepto normativo de derecho y de político novedoso que ha dado mucho que hablar en el mundo. Ha dado mucha esperanza y muchas luces a la discusión y al debate político e incluso al derecho normativo constitucional. Y esto para el imperio era un mal ejemplo. Tenía de algún modo de, así como hizo con Cuba, el 61, bloquear aquello. Por eso que no le conviene al imperio que una economía que se desfase de la geoeconomía del dólar tenga éxito económico. Y Bolivia estaba teniendo éxito económico, más allá de todos los peros y las contradicciones que podríamos señalar. Y es más, estaba abriendo con el proyecto del corredor bioceánico. Bolivia estaba siendo actor de la conexión geoestratégica entre Latinoamérica, en este caso Sudamérica y el Pacífico, a donde se está moviendo toda la economía del siglo XXI.
Entonces esto tenía que parar el imperio y lo paró. Pues. Aquí halló los que se llaman los cómplices ideales, que es la derecha boliviana, y lo que nos mostró fue que aquí se estaba generando un proyecto de anomia estatal, es decir, de demolición sistemática del carácter nacional del Estado en pleno siglo XXI. Lo que muchos analistas no entienden es que lo que pasó en Siria o en Libia no son hechos aislados. Lo que pasó en Siria y en Libia es algo premeditado por una doctrina que nace del Pentágono, del ex militar Arthur Zebrowski y de Donald Rumsfeld, que se llamó la doctrina Coran de Gap, es decir, partir al mundo en dos, el mundo del orden y el mundo del caos. Entonces, esto es una política que están implementando de modo estratégico en varias regiones del mundo. Y lo que pasó en Bolivia, pues, se suma a ese proyecto imperial. Entonces, lo que pasa en Bolivia no solamente pasa en Bolivia, y muchas veces hemos dicho, ¿no? No es que en Bolivia haya mucha política. Lo que pasa es que Bolivia es la política. Lo que en otros lugares sucede de modo aparente, en Bolivia sucede de modo esencial. Y lo que estamos viendo en Bolivia es la imagen ahorita que el mundo está cobrando, la fisonomía que el mundo está llegando a tener, es lo que en Bolivia se implantó después del golpe. Por eso lo que acontece en nuestro país no es algo episódico o separado de lo que pasa en el mundo. Y si queremos entender muy bien lo que está pasando en el mundo, hay que ver lo que está pasando en Bolivia. Por eso, hay una cosa que también siempre señalo, ¿no? En los planes imperiales, en las ecuaciones cuasi perfectas que realizan los algoritmos que pretenden imponer como figuras exactas, el imperio nunca tiene en cuenta una incógnita dura. Y esa incógnita dura es el pueblo. El imperio nunca ha conocido y nunca va a poder conocer al pueblo en tanto que pueblo. Porque ese es el grado y el ámbito de exterioridad que se le escapa siempre a cualquier proyecto de totalidad cerrada. Entonces ahí está la novedad del asunto. Y es lo que está mostrando que el imperio y sus planes pues pueden calcular cualquier cosa excepto la respuesta popular. Y eso es lo que está empezando a nacer en Bolivia. Lo que no era posible en octubre y noviembre, porque el pueblo estaba arrinconado, deprivado incluso de su espíritu democrático, ahora está empezando a cobrar cuerpo, está empezando a crecer. Y es ahora vemos cómo la balanza se ha inclinado ahora a favor del pueblo. Y eso es lo que nos da esperanzas para ver que estos planes de premeditación estratégica en el juego geopolítico de sobrevivencia imperial en un mundo que ya no es unipolar, sino multipolar, tiene que tener este factor decisivo a la hora de realizar un diagnóstico más detallado de lo que estamos viviendo. Y el factor pueblo en Bolivia nos va a mostrar que ese siempre es la incógnita dura que el imperio nunca tiene en cuenta. Muy bien, Rafael. Parte de este crecimiento que citabas de Bolivia, pues es que en los últimos años se ha estado fortaleciendo la capacidad productiva que actualmente se ve seriamente afectada. Lo decimos porque continuamente sectores agrícolas de nuestro departamento se contactan para decirnos que no hay maneras de realizar la cosecha para llegar a los mercados, sobre todo cuando hablamos de la agronomía comunitaria. Por otra parte, la agilización de parte del gobierno central de ingresos de la semilla transgénica acompañada de agrotóxicos. Varios sectores aseguran que la pandemia está siendo utilizada como excusa para ir en contra incluso de la soberanía alimentaria. ¿Qué elementos debemos identificar sobre estos últimos acontecimientos? En primer lugar, es una pandemia, es algo planificado que tiene fines políticos. En segundo lugar, no era un gobierno de transición, era un golpe que implantó un asalto literal al Estado boliviano. Por eso se han dado la tarea de realizar decretos de carácter trascendental cuando su única misión era simplemente, supuestamente, llamar a elecciones.
Pero sabíamos que eso simplemente era la excusa. Aquí fue un golpe planificado que buscaba asaltar el carácter plurinacional del Estado boliviano. Y por eso estamos viendo cómo, gracias a esta cuarentena obligada, están realizando los actos más vergonzosos de saqueo nacional sin ningún tipo de vergüenza, o sea, ¿no? Sin sangre en la cara, ¿no? Y aquí lo que podemos decir es algo que varios grupos de base ya están empezando a implementar. El pueblo nunca le ha interesado al desprecio aristocrático de la política moderna y que ha implantado regímenes dictatoriales en los 70, 80 y después ha implantado una democracia made in USA, o sea, una democracia a la gringa, una democracia útil a los intereses imperiales en toda esta región. Nunca les ha interesado el pueblo. En 5 siglos, ahora que se jactan los colegios de profesionales, por ejemplo, el colegio médico de ser los auspiciantes de la salud, en 5 siglos el pueblo boliviano jamás recibió una atención merecida de los ámbitos profesionales en nuestro país. Y en esto de los médicos, ¿no? Los médicos siempre despreciaron a su pueblo. Y es porque generaciones de médicos se han formado en la eugenesia, es decir, en el darwinismo social, en la eliminación sistemática de las poblaciones excluidas y no deseadas. Este tipo de educación ha conformado generaciones de médicos que siempre han estado en contra de su pueblo. Y hoy en día vemos cómo muchos de estos profesionales, incluso estudiantes de medicina patrocinados por universidades públicas, han salido en contra de políticas públicas en el ámbito de la salud. Por eso el pueblo también tiene que darse cuenta de que en un proceso de conculcación sistemática de las libertades políticas, patrocinados por los poderes no solamente al interior de un país, sino fuera de este país, están buscando hoy por hoy la eliminación sistemática de por lo menos 2/3 de la humanidad. Y esto es el neomalthusianismo, que lo expresan de modo explícito ya gente como Bill Gates, George Soros y todos aquellos billonarios que tienen mucha influencia en organismos como la Organización Mundial de Salud, por ejemplo. Es decir, buscan la eliminación de la gente. ¿Cómo? Porque al capital ya les incomoda la gente. El capital tiene mucha tecnología y ya no requiere de gente. Es más, la gente ya es carga para las prerrogativas del capital global. Nos quieren deshacerse de nosotros vía transgénicos y vía vacunación obligada mundial. Y a eso nos está conduciendo esta pandemia, porque ya están proponiendo gente como Bill Gates, su fundación, y gente de gran influencia en el mundo, están ya pensando imponer al mundo entero una vacunación sistemática obligada. Y todos sabemos que de un tiempo a esta parte, el financiamiento con cara filantrópica que ha recibido la OMS ha ingresado en los programas protocolares de salud de los países del mundo una serie de vacunas que ya no son nada benéficas, sino son malignas. Sumado a esto, la alimentación venenosa de los transgénicos está diseminando enfermedades nuevas. Por eso que un proyecto de soberanía alimentaria era y es fundamental para la revitalización de los estados periféricos. En este sentido, el pueblo también, cuando es consciente de esto, tiene que saber que la liberación también significa volver a lo nuestro, volver a nuestras medicinas, volver a nuestros alimentos, porque nuestros alimentos son nuestras medicinas, volver
a nuestras plantas maestras, volver a la forma de vida que nos han legado nuestros ancestros, que nos han repetido una y otra vez en sus revueltas y en sus levantamientos, como decía Tupac Katari en 1780. Los invasores europeos nunca nos demostraron que su forma de vida era mejor que la forma de vida de nuestros ancestros. Ahora el mundo está viendo a dónde nos conduce la forma de vida moderna y su economía, el capitalismo. Nos está conduciendo al limbo, a la destrucción sistemática, no solamente de la humanidad, sino del planeta. Por eso hay que despertar. La forma de vida moderna es lo que nos ha estado matando sistemáticamente y de modo sutil en toda esta recepción que nosotros hemos hecho de la forma de vida moderna como si fuese la mejor. Ahora podemos ver a dónde nos conduce esta forma de vida. Y ahora tenemos la necesidad de despertar porque estamos enfrentados a una situación entre la vida y la muerte. Sabemos, la gente sabe que el alimento chatarra no alimenta, es veneno, es productor de enfermedades, y sabe que el negocio de las farmacias, del poder farmacéutico a nivel mundial, donde los médicos simplemente son los vendedores de los productos farmacológicos, bueno, a la farmacia ya no le interesa, al poder farmacéutico ya no le interesa curar, porque curar no es negocio. Lo único que le interesa es enfermar a la gente, para que la gente se vuelva dependiente de sus mercancías farmacológicas, de sus drogas. Entonces, tenemos que volver a lo nuestro. Tenemos que volver a nuestras medicinas, tenemos que volver a nuestros alimentos, a nuestras plantas maestras, tenemos que volver la mirada hacia lo que somos, hacia lo que nos han hecho, a recuperar nuestra historia, nuestro pasado, para que tengamos algún ápice de porvenir novedoso y podamos ofrecerle al mundo alternativas a lo que está pasando. Ahorita ni siquiera la ciencia está poniéndose de acuerdo en la inminencia de este tipo de infección epidémica, además que es demasiado y sospechosamente inclinada a las políticas de reducción de población mundial. Que a muchos investigadores, por ejemplo, que están ligados a la revolución cuántica, dicen, hasta ahora la ciencia moderna no sabe cómo se producen las enfermedades y tampoco sabe cómo se curan. Es decir, se jacta el mundo moderno de tener la ciencia más verdadera y universal, y hasta ahorita la ciencia médica no sabe cómo se producen las enfermedades y cómo el cuerpo se cura. Si no sabe esto, pues por lo menos debería tener un poco de humildad todo el aparato institucional de la ciencia médica para reconocer que su conocimiento es tan falible como cualquier otro, y tratar de modo equivalencial a las medicinas tradicionales que ahorita están ofreciéndole al mundo realmente alternativas, como la medicina tradicional china, la ayurveda, la medicina unani, y en nuestro caso, nuestras propias medicinas ancestrales. Entonces el pueblo también tiene que saber despertar. Estamos en una situación muy preocupante, y en esas situaciones donde debemos ponernos de pie y ver qué es lo que podemos sacar de nosotros mismos de modo positivo. Así es, Rafael. Y bueno, ya para cerrar, actualmente pues las medidas para esta pandemia se están dando de manera unilateral. Sectores populares se están manifestando ante esto. Es el caso de la jornada de ayer, el cacerolazo, que cada vez tiene más fuerza. Estos sectores denuncian amenazas antes que diálogo. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo encontramos un espacio articulador para encontrar soluciones desde todos los sectores, sobre todo de estos sectores populares que al quedarse en casa, o este hashtag del quédate en casa, pues para ellos tiene que ver con una situación de vida o muerte, y no precisamente por el COVID-19, sino por las necesidades básicas que tienen, como proveer alimentos a sus familias? Es que el quedarse en casa es una decisión demasiado fácil para aquel que tiene todas sus condiciones y necesidades cubiertas.
es fácil para la clase media, para los riquitos de este país, los jailones, el postear el quédate en casa, porque es fácil. Ellos tienen su refrigerador lleno, tienen su despensa llena. El problema es la gente que vive a diario. Por eso el tratar de salvajes a quienes salen de la cuarentena no solamente es un despropósito, sino es una literal ignorancia de gente que se cree educada. Es curioso, ¿no? Cuanto más educado es uno, en realidad se vuelve más intolerante y más ignorante. Y eso es lo que demuestra la deformación de la educación actual. La gente que vive a diario no puede darse el lujo de la cuarentena. Incluso en el primer mundo estamos viendo cómo en España, en Inglaterra, en Francia, etcétera, la gente misma se está dando cuenta que la cuarentena es una trampa. En Italia hay pueblos que han resuelto el asunto de la infección al interior, haciendo de la cuarentena innovaciones imaginativas y creativas que no responden a los protocolos impuestos, obligados y tajantes de los organismos internacionales. Y aquí vemos cómo las élites coloniales, como la boliviana, lo único que saben hacer es repetir lo que hace el primer mundo, aunque sea lo peor. Entonces aquí hay que darle margen de acción, también hay que tener un poco de paciencia estratégica para ver que el pueblo mismo origine las salidas, opciones y alternativas a esto. Es decir, hay que darle lugar al pueblo. Aquí un cierto vanguardismo intelectualista de la izquierda del siglo XX siempre ha creído que el pueblo debe obedecer y la vanguardia decidir. Es al revés. Donde salen las verdaderas respuestas es en el pueblo. Entonces, más bien, los sectores que se creen vanguardia deberían de ser un poco más humildes y dejar sus certidumbres y escuchar, saber escuchar qué es lo que está diciendo el pueblo, qué es lo que sale de allí. Porque las revoluciones no las hacen las vanguardias, las revoluciones las hacen los pueblos. Y hay que saber dar lugar al pueblo, hay que saber escucharle. Hay que primero ser discípulo para ser maestro. Entonces el pueblo es el que nos va a dar la salida, va a saber resolver este asunto. Y por eso siempre decimos, ¿no? Nunca nadie nos dijo que la liberación iba a ser fácil, porque esta liberación siempre implica la apuesta soberana de abandonar el sistema de creencias del mundo, que nos ha negado y excluido y que para colmo ahora se está viniendo abajo. Porque hay que decirlo también, el mundo es un estado de conciencia. Es decir, el mundo es la objetivación, la exteriorización de lo que uno es. Y si uno sigue siendo, su estado de conciencia sigue en equivalencia con el mundo que tanto nos desprecia, el mundo va a seguir en pie aunque se esté cayendo. Hay que dejar de creer en este mundo para que el mundo salga de uno y poder apostar a un mundo nuevo, a un mundo más digno, más justo. Porque el sistema de creencias de este mundo moderno y sus valores, que básicamente se podrían resumir en el egocentrismo, en el egoísmo, de la egolatría del individuo que ha producido el mundo moderno. Este ego es como un operador autónomo que decide hasta nuestro destino, decide qué comemos, qué leemos, qué vemos, qué escuchamos, y todo esto nos ha ido matando. Es hora de despertar a nuestro país, porque el reto siempre fue del pueblo, y es el que definirá en última instancia esta última conciencia imperial. Y para finalizar, la esperanza nunca nace de situaciones cómodas o normales.
La verdadera esperanza siempre nace de las situaciones más desoladoras que puede haber, porque ahí es donde se fragua el verdadero espíritu de liberación. Entonces, hay que esperar, hay que tener paciencia estratégica y hay que entender que la lucha política no es solamente una lucha física material, también es espiritual y tiene que ver con restaurar en nosotros el ajayo, el espíritu que han pretendido cercenarnos, no solo con el golpe, sino con esta política de darwinismo global que busca eliminar a los verdaderos productores de riqueza, a los pobres del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Estaremos pues buscando el contacto próximamente para continuar con este análisis. Que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Las palabras de Rafael Bautista, filósofo, analista, con quien pues conversábamos sobre algunos elementos de la reconfiguración del poder en el panorama mundial. Él aseguraba que